Había susurros y miradas furtivas por todas partes. Al sentarme en mi escritorio, encendí mi computadora y encontré un correo electrónico anónimo. El asunto decía, para todos. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Eran fotos íntimas de mí, imágenes que Iván había tomado sin mi consentimiento durante nuestra relación. Él las había enviado a toda la oficina. El bochorno y la humillación fueron inmediatos. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Salí corriendo de la comisaría, incapaz de enfrentar las miradas de mis compañeros. Estuve días sin salir de casa, sin comer, ni dormir en estado de shock, pero cuando finalmente reuní el valor para regresar al trabajo, las cosas fueron incluso peores. Mi jefe me llamó a su despacho. Dijo que habían investigado y que el email se había enviado desde mi ordenador. Me acusó de haber sido yo la responsable de la distribución de las fotos, argumentando que había creado un ambiente de trabajo insostenible. Me suspendió de empleo y sueldo indefinidamente, exigiéndome que entregara mi placa y mi arma. El golpe fue devastador. Iván se las había ingeniado para mandar las fotos desde mi ordenador. Yo era la víctima, pero él me había hecho quedar como la culpable. ¿Qué clase de pervertida le mandaría fotos sugerentes a todos sus compañeros de trabajo? ¿Qué pensarían de mí ahora? Sentí que todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Pero me juré a mí misma que no iba a permitir que Iván destruyera mi vida. Sabía que tendría que luchar, pero también sabía que, de alguna manera, encontraría justicia. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Alicia y esta es mi historia. Si estás disfrutando del relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Desde que tengo uso de razón, siempre supe que quería ser policía. Era algo más que una decisión profesional, era parte de mi identidad como persona. Mi padre también había sido policía, y aunque su trabajo lo mantenía ocupado la mayor parte del tiempo, su dedicación y sentido del deber eran algo que admiré profundamente desde niña. Crecí en un hogar con 3 hermanos mayores, todos varones, y aunque no era fácil destacar entre tanto ruido y competencia, pero yo siempre me hice notar con mis calificaciones y mi determinación de ser alguien que protegiera a los demás. Mi infancia no fue perfecta, pero tampoco fue un desastre. Mi madre, aunque amorosa, solía preocuparse por lo arriesgado de la profesión de mi padre, y esa preocupación se trasladaba a mí cuando hablaba de mi sueño de seguir sus pasos. Pero yo no veía miedo, veía respeto. Mi papá era un hombre íntegro, y aunque su ausencia en casa a veces dolía, saber que estaba ahí afuera ayudando a la comunidad me daba un orgullo indescriptible. Al cumplir los 18 años, no hubo duda alguna, me inscribí en la Academia de Policía. No fue un camino fácil, pero disfruté cada desafío. Era física, mental y emocionalmente exigente, pero a cada paso que daba me acercaba más a cumplir ese sueño que llevaba años persiguiendo. Finalmente, cuando me gradué con honores, mi familia me hizo una fiesta pequeña pero emotiva. Mis hermanos, 2 de ellos en el ejército y el mayor que era policía también, me dijeron cuánto admiraban a su hermanita pequeña, y mi padre, con lágrimas en los ojos, me abrazó como nunca lo había hecho. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mi primer año como policía fue de aprendizaje. Cometí errores, aprendí a ser más rápida, más observadora, y me gané el respeto de mis compañeros. Ser mujer en un cuerpo dominado por hombres no fue sencillo, pero me esforcé para demostrar que podía manejarme con la misma eficiencia y valor que cualquiera de ellos. La comisaría se convirtió en mi segundo hogar, un lugar donde sentía que cada día contribuía a algo más grande. Fue allí donde conocí a Iván. Era un compañero con algunos años más de experiencia, siempre dispuesto a dar consejos y una mano cuando hacía falta. Su sonrisa era cálida, y su actitud protectora me hizo sentir cómoda desde el principio. Al poco tiempo, comenzamos a salir. Lo nuestro parecía perfecto. Iván era atento, cariñoso y me hacía reír. Por primera vez, sentí que podía tenerlo todo, una carrera apasionante y una relación sólida. Al principio, todos mis compañeros se alegraron por nosotros. Éramos la pareja de la comisaría. Iván parecía estar tan orgulloso de mí como yo de él, y siempre me apoyaba en mis decisiones. Incluso cuando tenía dudas sobre cómo manejar ciertas situaciones en el trabajo, él era mi confidente y mi roca. Salíamos a cenar después de nuestros turnos, compartíamos historias sobre nuestras familias y hacíamos planes para el futuro. Todo era tan perfecto que no podía evitar soñar con una vida juntos. Sin embargo,
Mientras yo disfrutaba de nuestra relación y me centraba en mi crecimiento profesional, comencé a notar pequeños detalles en Iván que me incomodaban. Su actitud empezó a cambiar. Al principio eran cosas insignificantes, como su desagrado cuando hablaba con otros compañeros de trabajo. Decía que simplemente quería protegerme, o que estaba cuidando lo nuestro, pero sus comentarios se volvieron más insistentes. A pesar de las señales, yo me convencía de que Iván simplemente era un poco inseguro, que su amor por mí lo hacía actuar de esa manera. Le decía que no tenía nada de qué preocuparse, y él, con una sonrisa que aliviaba mis miedos, me respondía que confiaba en mí. Pero esa confianza era una ilusión, y pronto lo descubriría. Mientras tanto, mi carrera seguía avanzando. Después de 2 años en el cuerpo, comencé a recibir elogios por mi dedicación y trabajo duro. Mi jefe incluso sugirió que me preparara para asumir más responsabilidades. Sentía que estaba logrando algo importante, que estaba cumpliendo mi propósito, y que mi vida tenía un equilibrio que pocos logran alcanzar. Pero, como dicen, la calma precede a la tormenta. Iván, que en un principio celebraba mis logros, comenzó a cambiar de actitud. Se volvía callado cuando compartía buenas noticias, y en lugar de felicitarme, hacía comentarios sarcásticos o despectivos. Claro, ahora serás la jefa y todos te harán caso, decía con una sonrisa que no ocultaba su resentimiento. Yo trataba de no darle importancia, pensando que estaba pasando por un mal momento, pero con el tiempo, me di cuenta de que algo oscuro comenzaba a crecer en él. A pesar de todo, intenté mantener nuestra relación y enfocarme en mi trabajo. Aún lo amaba y quería creer que podíamos superar cualquier obstáculo juntos. Pero Iván no era quien yo creía. Su fachada de hombre amable y comprensivo pronto se derrumbaría, arrastrándome con ella. Al principio, los celos de Iván eran casi imperceptibles, como una brisa ligera que apenas se siente pero que está ahí. Comentarios casuales como, ¿por qué hablas tanto con tal persona?, o, no sabía que te llevabas tan bien con el jefe, parecían inofensivos, hasta que empezaron a repetirse con más frecuencia. Noté que, cada vez que me acercaba a alguien en la comisaría, Iván encontraba la manera de intervenir. Si estaba charlando con algún compañero, él aparecía repentinamente con cualquier excusa. Si me quedaba trabajando horas extra, siempre estaba ahí, casualmente, para llevarme a casa, aunque no lo hubiera pedido. Con el tiempo, la situación se volvió sofocante. Iván quería saber dónde estaba en todo momento, y si no contestaba sus mensajes, hacía preguntas incómodas al día siguiente en el trabajo. Me cuestionaba incluso sobre llamadas telefónicas que recibía en su presencia, como si cada conversación tuviera que ser justificable ante él. No era extraño que, si algún compañero me felicitaba por un buen trabajo, Iván reaccionara con comentarios sarcásticos o miradas frías. Parece que le gustas a todo el mundo aquí. Qué suerte tienes, decía, aunque su tono no tenía nada de admiración. Lo que empezó como preocupación disfrazada de amor se convirtió en un control asfixiante. Yo trataba de restarle importancia, intentando convencerme de que él era así porque me quería. Pero algo en mí sabía que aquello no era normal. La relación comenzó a deteriorarse lentamente. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y cada vez que intentaba hablar de su comportamiento, Iván se ponía a la defensiva. «Eres tú la que está exagerando», me decía. «Solo quiero proteger lo que tenemos». Un día, después de una discusión particularmente fuerte, tomé la decisión de terminar con él. Había pasado demasiado tiempo tratando de justificar lo injustificable, y sabía que no podía seguir así. Lo cité en un café cercano a la comisaría. Cuando se lo dije, Iván primero reaccionó con incredulidad. Me tomó las manos y me miró a los ojos, rogándome que le diera otra oportunidad. Su voz temblaba cuando decía que cambiaría, que haría cualquier cosa para que las cosas volvieran a ser como antes. Pero yo me mantuve firme. Cuando vio que sus súplicas no surtían efecto, su actitud cambió por completo. Sus ojos, que antes reflejaban arrepentimiento, ahora brillaban con rabia contenida. «Si no vas a estar conmigo, Alicia, no estarás con nadie más», me dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de amenaza. Fue en ese momento que sentí miedo por primera vez. Algo en su tono y en su mirada me decía que esas palabras no eran una exageración. Los días siguientes fueron un infierno. Iván comenzó a enviarme mensajes constantes, primero disculpándose, luego exigiéndome explicaciones y finalmente amenazándome. En la comisaría, dejaba ramos de flores en mi escritorio, lo cual no hacía más que aumentar mi incomodidad. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me observaba, y una noche lo confirmé.
Estaba lloviendo, y mientras cerraba las cortinas de mi sala, vi su silueta bajo un poste de luz frente a mi edificio. Estaba empapado, con la mirada fija en mi ventana. Mi corazón se aceleró, pero decidí no confrontarlo. Cerré todas las puertas y ventanas, y pasé la noche en vela, preguntándome cómo había llegado a esta situación. El cambio de compañero de patrulla llegó como un alivio en medio del caos. Mi compañero anterior se jubiló, y en su lugar llegó Carlos, un policía joven, amable y profesional. Desde el primer día, me sentí cómoda con él. Carlos no solo era un excelente compañero, sino que también tenía una actitud respetuosa y tranquila que me ayudaba a sobrellevar el estrés. Poco a poco, comenzamos a hablar más allá del trabajo, y con el tiempo, surgió una conexión que me devolvió algo que había perdido, la esperanza en el amor. Sin embargo, esa pequeña felicidad fue efímera. Una mañana, cuando llegué a la comisaría, noté un ambiente extraño. Había susurros y miradas furtivas por todas partes. Al sentarme en mi escritorio, encendí mi computadora y encontré un correo electrónico anónimo. El asunto decía, para todos. Al abrirlo, el mundo se detuvo. Eran fotos íntimas de mí, imágenes que Iván había tomado sin mi consentimiento durante nuestra relación. Él las había enviado a toda la oficina. El bochorno y la humillación fueron inmediatos. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Salí corriendo de la comisaría, incapaz de enfrentar las miradas de mis compañeros. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación y vergüenza. No podía dormir ni comer. Cada vez que pensaba en volver al trabajo, la idea de enfrentar a mis colegas, que ahora habían visto esas fotos, me paralizaba. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, las cosas fueron incluso peores de lo que imaginaba. Los cuchicheos eran constantes, y aunque algunos compañeros intentaron consolarme, otros me miraban con una mezcla de lástima y juicio. Poco después, mi jefe me llamó a su despacho. Dijo que habían investigado y que el email se había enviado desde mi ordenador. Me acusó de haber sido yo la responsable de la distribución de las fotos, argumentando que había creado un ambiente de trabajo insostenible. Me suspendió de empleo y sueldo indefinidamente, exigiéndome que entregara mi placa y mi arma. El golpe fue devastador. Iván se las había ingeniado para mandar las fotos desde mi ordenador. Yo era la víctima, pero él me había hecho quedar como la culpable. ¿Qué clase de pervertida le mandaría fotos sugerentes a todos sus compañeros de trabajo? ¿Qué pensarían de mí ahora? Sentí que todo por lo que había trabajado se desmoronaba. Caminé de regreso a casa con las manos vacías, el corazón roto y una promesa ardiente en mi interior: esto no quedaría así. Aunque el dolor era insoportable, algo en mi interior se encendió. No iba a permitir que Iván destruyera mi vida. Sabía que tendría que luchar, pero también sabía que, de alguna manera, encontraría justicia. En los días más oscuros después de mi suspensión, Carlos fue mi luz. No solo fue un apoyo emocional incondicional, sino que también compartió mi indignación por la injusticia que había sufrido. Una noche, mientras conversábamos en mi pequeño apartamento, donde apenas podía dormir por el estrés, Carlos me tomó las manos y me dijo algo que nunca olvidaré: no estás sola en esto, Alicia. Si el sistema no quiere justicia, entonces nosotros vamos a buscarla. Esa misma noche decidimos que no podíamos quedarnos cruzados de brazos. Habíamos visto a Iván manejarse con una prepotencia y una impunidad que, en retrospectiva, parecía casi desafiante. Carlos recordó que varios casos asignados a Iván habían terminado de manera extraña, con pruebas que desaparecían o investigaciones que no llegaban a ninguna parte. Si Iván había llegado al punto de arruinar mi vida, era probable que también hubiera ensuciado su placa con otros delitos. Nos organizamos con un plan claro: investigar en secreto a Iván, reunir pruebas de las actividades ilícitas si las hubiera y exponerlas de forma irrefutable. La justicia no podía basarse en una venganza personal, debía ser transparente y definitiva. Carlos usó su acceso a ciertos archivos internos para comenzar a trazar patrones. Pronto notamos un detalle preocupante: algunos casos de narcotráfico y extorsión, investigados bajo el mando de Iván, mostraban indicios de que las bandas responsables habían recibido información privilegiada. Esto confirmaba nuestras sospechas. El siguiente paso fue arriesgado. Carlos y yo comenzamos a seguir discretamente a Iván. Era un movimiento delicado, pero nuestro objetivo era claro: atraparlo con las manos en la masa. Tardamos semanas, pero finalmente, una noche, lo vimos reunirse en un callejón oscuro y vestido de policía, con dos individuos que claramente no eran ciudadanos modelo.
A través del lente de una cámara que Carlos había traído, fotografiamos el momento en que Iván recibió un sobre abultado de uno de los hombres. La transacción estaba clara: sobornos. Aquello era solo el inicio. Con esas pruebas, decidimos profundizar más. Me puse en contacto con algunas de las exnovias de Iván, algo que resultó ser más revelador de lo que imaginaba. Al principio, muchas se mostraron renuentes a hablar, temiendo represalias, pero cuando compartí mi experiencia, se dieron cuenta de que no estaban solas. Una tras otra, confirmaron que Iván había usado métodos similares con ellas: acosarlas después de la ruptura, enviarles mensajes amenazantes y, lo más perturbador, tomar fotos y videos sin su consentimiento. Con cada testimonio, nuestra carpeta de pruebas crecía. Incluimos declaraciones, capturas de pantalla de los mensajes que Iván les había enviado, y hasta grabaciones de llamadas telefónicas donde las amenazaba. El patrón era innegable: Iván no solo era un acosador, sino también un hombre que había usado su posición de poder para intimidar a las mujeres que habían tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Finalmente, llegó el día en que decidimos actuar. Era un momento estratégico, pero también arriesgado. Carlos sugirió que el escenario ideal para presentar nuestras pruebas sería una reunión trimestral de la comisaría. En estas reuniones, los departamentos compartían actualizaciones sobre los casos importantes en los que estaban trabajando. Nadie sospecharía que nosotros íbamos a desatar una tormenta. Por favor, antes de acabar, si te está gustando el relato, recuerda dar un like y suscribirte a nuestro canal para que esta y otras historias de mujeres como yo sean difundidas y más visibles en YouTube. También puedes dejar un comentario contándonos tu historia o dejando alguna sugerencia para mejorar el canal. El día de la presentación comenzó como cualquier otro, sin señales de lo que estaba a punto de ocurrir. Iván estaba presente, sentado en una de las filas traseras, con su postura arrogante de siempre. Parecía confiado, ajeno a lo que estaba por venir. Yo, en cambio, permanecía oculta cerca de la entrada, esperando la señal de Carlos. Cuando llegó su turno, Carlos se levantó con calma, cargando un portafolio que contenía todas las pruebas que habíamos reunido. Avanzó hacia el frente de la sala y comenzó a exponer los informes trimestrales, hablando con la seguridad profesional que lo caracterizaba. Sin embargo, tras unos minutos, hizo una pausa extraña, miró hacia la puerta y todos siguieron su mirada. Ese era el momento exacto que habíamos planeado. Para la sorpresa de todos, abrí la puerta y entré en la sala. Un silencio absoluto cayó sobre los presentes, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Algunos compañeros mostraban sorpresa, otros incomodidad, y unos cuantos incluso tenían expresiones de culpabilidad. El jefe de policía se levantó de inmediato, con el ceño fruncido. Alicia, no tienes permitido estar aquí. Por favor, sal inmediatamente. Antes de que pudiera responder, Carlos alzó la voz con calma pero firmeza. Con todo mi respeto, señor, ella debe estar presente. Lo que voy a mostrar no solo es relevante para esta unidad, sino que también tiene que ver directamente con Alicia. Le pido que permita que ella escuche lo que tengo que decir. El jefe de policía dudó por un instante, sus ojos se movían entre Carlos y yo, hasta que finalmente asintió con un gesto brusco. Más te vale que esto sea importante, dijo, y volvió a tomar asiento. Carlos retomó la presentación, pero esta vez su tono cambió. Lo que verán a continuación no es un informe regular. Es la verdad sobre un miembro de esta unidad y las acciones que han comprometido nuestra integridad como cuerpo policial. Les pido que presten atención. La primera imagen apareció en el proyector: Iván, en un estacionamiento oscuro, recibiendo un sobre lleno de dinero de un conocido miembro de una banda criminal. Los murmullos se extendieron como un incendio por la sala. Esta es una de varias pruebas que hemos recopilado en los últimos meses, dijo Carlos, su voz resonando con autoridad. El hombre en estas imágenes no solo ha traicionado su juramento como policía, sino que también ha sido un peligro para quienes lo rodean. A medida que avanzaban las diapositivas, aparecieron más imágenes de Iván recibiendo sobornos, seguido de capturas de pantalla de mensajes amenazantes que les había enviado a sus exparejas, incluidas las notas que había dejado en mi mesa de trabajo. Finalmente, Carlos mostró los audios grabados de las mujeres que habían sido acosadas por Iván, detallando sus experiencias de manipulación, amenazas y humillación. Mientras las pruebas se iban acumulando, el semblante de Iván se fue transformando. Al principio, intentó mantener la compostura, pero pronto su rostro se tornó pálido y sus manos comenzaron a temblar. La confianza que había mostrado al inicio de la reunión se desmoronaba frente a todos. Carlos, mientras tanto,
no solo presentó las pruebas, sino que también aprovechó su discurso para resaltar la injusticia que yo había sufrido. Es imperdonable que alguien como Iván haya manipulado nuestro sistema para destruir la reputación de Alicia, una oficial ejemplar. Ella no solo fue víctima de su acoso personal, sino que además tuvo que enfrentar la humillación pública por actos que no cometió. Con cada palabra, sentí como mi dignidad, que había sido arrebatada, empezaba a ser restaurada. Los murmullos se apagaron, y todos en la sala miraban a Iván, ahora completamente hundido en su asiento. Cuando la presentación terminó, Carlos cerró el proyector y miró directamente al jefe de policía. Con estas pruebas, queda claro que Iván Pérez no solo ha violado su juramento como policía, sino que también ha cometido actos ilegales que dañan la imagen de esta institución. Solicito su detención inmediata. Iván, en un intento desesperado, se levantó de su asiento. Esto es un malentendido. Todo esto está sacado de contexto. Yo. Silencio, rugió el jefe de policía, levantándose de su asiento. Iván Pérez, queda suspendido de manera inmediata y será arrestado mientras se realiza una investigación formal. Luego hizo un gesto hacia dos agentes, quienes se acercaron para esposarlo. Iván intentó resistirse, pero su fuerza de voluntad ya estaba rota. Mientras lo llevaban fuera de la sala, el jefe de policía se volvió hacia mí. Había un rastro de arrepentimiento en su rostro. Alicia, hemos cometido un grave error contigo. En nombre de esta institución, te pido disculpas. Jamás debiste haber pasado por esto. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. A mi alrededor, mis compañeros comenzaron a aplaudir. Uno a uno, se acercaron para abrazarme y transmitirme su apoyo y reconocimiento. En ese momento, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. No se trataba solo de justicia para mí, sino también de devolverle dignidad al trabajo que tanto amaba. Había enfrentado la tormenta y, aunque el camino había sido largo, finalmente había encontrado la paz. Justicia. Equilibrio. Por fin, todo estaba en su lugar. Con Iván arrestado y las pruebas en su contra siendo analizadas a fondo, finalmente pude respirar. Por primera vez en meses, me desperté sin esa sensación de angustia permanente, sin el peso del miedo y la humillación que había cargado desde aquel terrible día. Carlos y yo, fortalecidos por todo lo que habíamos vivido, decidimos dar un paso más en nuestra relación. Aunque habíamos trabajado juntos de forma impecable durante toda la investigación, nuestra conexión personal había crecido en paralelo. Pocos días después de la reunión en la comisaría, Carlos me propuso que nos mudáramos juntos, y yo acepté con una sonrisa que no lograba contener. Mientras nuestra relación florecía, el caso contra Iván seguía su curso legal. No solo se incluyeron las pruebas de corrupción y sobornos, sino también los testimonios de sus exnovias, quienes, con gran valentía, decidieron testificar en su contra. Durante el juicio, Iván intentó defenderse con argumentos vacíos, pero era inútil. Las pruebas eran irrefutables, y su comportamiento durante años, especialmente hacia las mujeres, quedó completamente expuesto. La sentencia llegó un día soleado, y recuerdo claramente la mezcla de emociones que sentí al escucharla: 6 años de cárcel y la inhabilitación permanente para ejercer como policía. Cuando el juez pronunció las palabras, sentí que un enorme ciclo se cerraba en mi vida. Aunque sabía que no podía recuperar el tiempo perdido ni borrar las cicatrices emocionales que todo este proceso me había dejado, sí entendí que, finalmente, se había hecho justicia. No solo para mí, sino para todas las personas que Iván había dañado. La vida comenzó a recuperar su equilibrio. Unos días después del juicio, recibí una llamada inesperada del jefe de policía. Con una voz solemne pero sincera, me pidió que regresara a la comisaría. Reconoció que habían cometido un error al suspenderme sin una investigación adecuada y que, en vista de todo lo que había sucedido, no solo querían readmitirme, sino que también me ofrecían un puesto en una unidad especial dedicada a delitos relacionados con la corrupción interna. Acepté, no solo por mi amor al trabajo, sino porque sabía que mi experiencia podía marcar la diferencia para evitar que algo similar volviera a ocurrir. El día que volví a la comisaría fue uno de los más emotivos de mi vida. Al entrar, muchos de mis compañeros me recibieron con abrazos y sonrisas sinceras. Había dejado de ser un objeto de burla o una víctima humillada, ahora era una mujer que había enfrentado una enorme adversidad y había salido adelante con fuerza y dignidad. Incluso algunos de los compañeros que inicialmente me habían mirado con desconfianza me pidieron disculpas. Acepté cada una de ellas con humildad, comprendiendo que todos, de alguna manera,
habían sido manipulados por la oscuridad de Iván. En mis momentos de reflexión, a menudo volvía a aquel día en que descubrí el correo electrónico que cambió mi vida para siempre. Fue un instante de dolor que nunca olvidaré, pero ahora podía verlo desde otra perspectiva. Esa humillación y ese sufrimiento fueron el punto de partida para una transformación personal profunda. Aprendí que incluso cuando todo parece derrumbarse, cuando la injusticia se siente abrumadora, siempre hay caminos hacia la redención. A veces, esos caminos requieren paciencia, determinación y el apoyo de quienes nos aman. Hoy, camino con la frente en alto. Soy una policía más fuerte, una mujer más resistente y una persona que ha aprendido el verdadero significado de la justicia. No se trata de venganza ni de aplastar a quienes nos dañan, se trata de encontrar el equilibrio, de permitir que la verdad salga a la luz y de no rendirse, incluso en los momentos más oscuros.